Muy buenos días, alumnos de Círculo 1. Continuando con nuestra clase, vamos a ver ahora el tema de movimiento circular uniformemente variado. 1. ¿En qué va a consistir el movimiento circular uniformemente variado, jóvenes? En que ahora vamos a estudiar que la velocidad, tanto tangencial como angular, no va a permanecer constante, ¿ok? Y es lo real, así como el MRV era la parte real, que la velocidad variaba. Entonces, en un movimiento circular, en realidad la velocidad tangencial y la velocidad angular debe estar variando. Entonces, quien va a estudiar eso va a ser justamente el movimiento circular uniformemente variado. Es aquel, entonces, un pequeño concepto será, es aquel movimiento circular donde la aceleración y tangencial permanecen constantes, pero su dirección varía constantemente. Entonces acá se presentará la aceleración angular, conocida como alfa, ¿no? Un alfa un poquito más grandecita, donde cuando el cuerpo gira, ¿no? Aparece la velocidad angular y la aceleración angular. Cuando tienen el mismo sentido, estaremos hablando de movimiento acelerado. Y cuando yo tengo que la velocidad angular se va en un sentido y la aceleración angular en otro, estaremos hablando de un movimiento retardado. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente, ¿eh? Vamos a tener lo siguiente. Acá tenemos la aceleración angular, es una magnitud vectorial que mide el cambio de la velocidad angular en cada unidad de tiempo, o la variación de la velocidad angular sobre el intervalo de tiempo, donde acá tendremos velocidad angular final, omega f, menos velocidad angular inicial, omega i, puede ser omega sub 0 también, no hay problema. No. Y tenemos t intervalo de tiempo. Aceleración tangencial conocida como AT, magnitud vectorial que mide solo el cambio del valor de la velocidad tangencial por unidad de tiempo. O sea, la variación de la velocidad tangencial sobre el intervalo de tiempo, eso nos va a dar la aceleración tangencial. ¿Dónde aparece la aceleración tangencial? En la periferia. ¿Dónde aparece la aceleración angular? En el centro. La aceleración angular está relacionada con la velocidad angular. La aceleración tangencial está relacionada con la velocidad tangencial. Por ejemplo, acá tengo velocidad tangencial final menos velocidad tangencial inicial sobre el intervalo de tiempo. V sub f, velocidad tangencial final, V sub i, velocidad tangencial inicial, t, intervalo de tiempo. Ya. Tendremos entonces ecuaciones referidas al movimiento circular uniformemente variado, que va a ser con aceleración tangencial, desplazamiento lineal, y aceleración angular con velocidad angular, desplazamiento angular, ¿ok? Entonces, todas casi parecidas al movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero metidos en la parte de movimiento circular uniformemente variado, ¿ok? Uniformemente variado. A ver, vamos a los ejercicios del libro 1. Dice, una partícula inicia un MCV cuando tiene una rapidez angular de pi radianes sobre segundo, velocidad angular inicial. Si la aceleración angular que experimente es pi medio radianes sobre segundo al cuadrado, determina el ángulo que gira en los primeros 3 segundos. Ya. Entonces, el ángulo, el desplazamiento angular será igual velocidad angular inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración angular por el tiempo t al cuadrado. Reemplazamos, θ será igual velocidad angular inicial, es pi por el tiempo 3, más un medio de pi medio, que es la aceleración angular, por 3 elevado al cuadrado.
Desarrollando, jóvenes, esto será igual teta 21 pi cuartos radianes. Es el ángulo que gira en los 3 primeros segundos. ¿Ok? Ya. Ejercicio número 2. Dice, la partícula inicia un MCV en la posición A y emplea 2 segundos para llegar a B, como se indica acá. A ver, por primera vez. Determina el tiempo que emplea en ir de B a C por primera vez. Un tiempo T que no conoce. Entonces, del desplazamiento angular será velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. El ángulo θ será igual entonces un medio de aceleración angular por 2 elevado al cuadrado. Θ será igual a 2 alfa, entonces la aceleración angular será θ medios de radianes sobre segundo al cuadrado. Además, 4θ, todo el ángulo, desplazamiento angular, será velocidad angular inicial por el tiempo que existe desde este punto hasta acá, que será t más 2, más un medio de la aceleración angular por t más 2 al cuadrado. Pero esto se vuelve 0 porque velocidad angular inicial es 0. Entonces, acá desplazamiento angular reemplazamos θ medios, θ con θ se van, 2 por 2, 4, 4 por 4, 16, t más 2 sería igual a 4, sacando raíz cuadrada, de donde el tiempo sale 2 segundos. O sea que de acá se va a demorar 2 segundos también. Y eso sería la resolución del problema. ¿Ok? A ver. Número 3. Dice, una rueda inicia un MCV desde el reposo respecto a un eje que pasa por su centro. Al cabo de 10 vueltas, presenta una rapidez de 20 radianes sobre segundo. Determine la aceleración angular de la rueda. Determine la aceleración angular de la rueda. Cuando inicia del reposo, velocidad angular inicial, jóvenes, ¿ok? Está girando. Velocidad angular final, 20 radianes sobre segundo. Número de vueltas, 10. Si el número de vueltas es 10, entonces el ángulo que ha girado es 20 pi radianes, porque una vuelta es 2 pi, ¿correcto? Por eso que el ángulo sale 20 pi radianes. Entonces el desplazamiento angular será velocidad angular inicial más velocidad angular final sobre 2. Entonces tendremos final más inicial sobre 2 por el tiempo t. Este tiempo me sale 2 pi segundos, ¿correcto? Me piden determinar la aceleración angular de la rueda. Entonces tendremos desplazamiento angular, será un medio de la aceleración angular por el tiempo elevado al cuadrado. De donde la aceleración angular vendrá dado 10 sobre pi, operando esto, 10 sobre pi. De donde voy a tener que aproximadamente sale 3.2 radianes sobre segundo elevado al cuadrado. Dice, a partir del instante mostrado, la partícula inicia un MCV, ya está, un movimiento circular uniformemente variado, ¿correcto? Si acá su velocidad es 2 y el radio es 0,2, su velocidad angular será el tangencial sobre el radio, 10 radianes sobre segundo, su velocidad angular inicial. Si luego de 5 segundos se detiene la partícula, ¿correcto? Ya determine el ángulo que barre la partícula en los 2 segundos, los 2 últimos segundos de su movimiento. Entonces, hasta 3, de 3 a 5 serán los 2 últimos segundos. Y entonces velocidad angular final será inicial menos aceleración por el tiempo. Y ahí me sale que la aceleración angular es 2 radianes sobre segundo al cuadrado. Luego, en 3 segundos, tenemos que calcular acá la velocidad angular final. Será velocidad angular inicial, 10 menos aceleración angular que vale 2 por el tiempo 3. La velocidad angular final acá será 4 radianes sobre segundo. Luego, de 3 a 5 segundos, el ángulo que barre será velocidad angular inicial por el tiempo menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Velocidad angular inicial 4 por el tiempo 2 menos un medio de el tiempo 2 al cuadrado. Desarrollando el ángulo es 4 radianes.
sea, en los 2 últimos segundos, el ángulo que barre es 4 radianes. ¿Ok? Bien. Veamos problema número 5. ¿Está bien? Problema número 5. A ver, una partícula inicia un MSV desde el reposo con una aceleración angular de 12 radianes sobre segundo al cuadrado. Esa es la aceleración angular. Si el radio de su trayectoria es 1 metro, este radio es 1 metro, ¿correcto? Determine su aceleración total. La aceleración total es la raíz cuadrada de aceleración tangencial más aceleración centrípeta elevados al cuadrado. Ya está. Luego de 0,25 segundos. 0,25 segundos, jóvenes, ¿cuánto es? 0,25 segundos es un cuarto de segundo, ¿no? Un cuarto de segundo, como se está viendo, ¿ves? Ya está. Entonces, si yo voy a tener que eso es un cuarto de segundo, velocidad angular final será igual a velocidad angular inicial, que es 0. ¿Por qué? Porque parte del reposo o más aceleración angular, que vale 12, por el tiempo, que será un cuarto. Luego la velocidad angular final será 3. Entonces, ¿qué pasa? Con esta velocidad angular final voy a calcular la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta será velocidad angular al cuadrado por el radio. Velocidad angular al cuadrado es 3, por el radio vale 1. La aceleración centrípeta será 9 metros sobre segundo al cuadrado. Luego, la aceleración tangencial, que me faltaría acá, es aceleración angular por el radio. La aceleración angular, ¿cuánto vale? 12. Por el radio, que vale 1. La aceleración tangencial vale 12. Luego, la aceleración total será la aceleración tangencial 12 al cuadrado más la aceleración centrípeta 9 al cuadrado. Desarrollando esto me sale 225. Y raíz cuadrada de 225 es 15 metros sobre segundo al cuadrado. Será la aceleración total del cuerpo. ¿Ok? Ya. Vamos ahora, jóvenes, a algunos problemas adicionales. A ver, dice, 1. Una rueda, durante su recorrido, necesita 3 segundos para girar un ángulo de 243 radianes. Velocidad angular al cabo de ese tiempo es de 108 radianes sobre segundo. Determinar su aceleración angular constante. Bien, tengo acá velocidad angular final, tengo acá velocidad angular inicial, pero esta velocidad angular inicial, W sub 0, no conozco. Entonces, de esta fórmula, θ será igual, o desplazamiento angular será igual, velocidad angular inicial más velocidad angular final sobre 2 por el tiempo t. Y acá tenemos, entonces, el desplazamiento angular, 243 será velocidad angular inicial más final sobre 2 por el tiempo 3. Desarrollando, la velocidad angular inicial sale 54 radianes sobre segundo. Pero como nos piden la aceleración angular alfa, entonces alfa será velocidad angular final menos el inicial sobre el tiempo t. Velocidad angular final, 108, menos 54 inicial sobre 3, será 54 entre 3. Pero 54 entre 3 sale 18 radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Correcto? Muy bien. Vamos al ejercicio número 2, que dice, las paletas de un ventilador que parte del reposo durante 5 segundos giran experimentando cambios de rapidez a razón constante, alcanzando así una velocidad angular de 2.400 revoluciones por minuto. ¿Cuántas vueltas realizó durante el tercer segundo de su rotación? Bien, para estos jóvenes, esa velocidad angular que lo están expresando en revoluciones por minuto, lo vamos a pasar a radianes por segundo. Para yo pasar de revoluciones por minuto a radianes por segundo, se multiplica por el factor 2pi sobre 60. Entonces este factor 2pi sobre 60 va a hacer que 60 va 1, 60 va
40 porque es 2400, 40 por 2, 80 pi radianes sobre segundo. Además, la velocidad angular final será velocidad angular inicial más aceleración angular por el tiempo. 80 pi será alfa por 5. De donde alfa, que es aceleración angular, me sale 16 pi radianes sobre segundo al cuadrado. Para el ángulo es el desplazamiento angular en el enésimo segundo, como velocidad angular inicial es 0, será aceleración angular sobre 2 por 2n menos 1. En el tercer segundo, n vale 3. Entonces tendremos θ en el tercer segundo será 16 sobre 2 por 2 por 3 menos 1. θ3 sale 40 pi. El ángulo es 40 pi. El número de vueltas será dividiendo 40 pi entre 2 pi. Número de vueltas, 20 vueltas. En el tercer segundo ha dado 20 vueltas. ¿Ok? Muy bien. Ejercicio número 4. Un ventilador gira con una velocidad correspondiente a una frecuencia de 900 revoluciones por minuto. Ya. Al desconectarlo, su movimiento es uniformemente retardado, ¿correcto? Hasta que se detiene por completo después de dar 75 vueltas. Muy bien. ¿Cuánto tiempo transcurre desde el tiempo en que se desconecta el ventilador hasta que se detiene por completo? Jóvenes, cuando el ventilador se va a detener dando vuelta a vuelta, velocidad angular final, 0. ¿Correcto? Luego tendremos, ¿qué cosa? Que la frecuencia es 900 revoluciones por minuto. Vamos a pasarlo a velocidad angular. Sería 900 por 2 pi sobre 60. ¿Está bien? Mitad 1, mitad 30. Acá 30 va 1, 30 va 30. Sale 30 pi radianes sobre segundo. Pero como ha dado 75 vueltas, en 75 vueltas el ángulo que ha girado es 150 pi, porque una vuelta es 2 pi, ¿correcto? Luego el desplazamiento angular será velocidad angular final más inicial sobre 2 por el tiempo t. De donde 150 es igual velocidad angular final 0, inicial 30 pi sobre 2 por el tiempo t. Desarrollando, este tiempo sale 10 segundos. 10 segundos. Muy bien. Vamos al problema número 5. Dice, a ver, un cuerpo gira a razón de 30 revoluciones por minuto en una trayectoria circular de diámetro 4 pies. Si el diámetro es 4 pies, el radio será 2 pies, ¿correcto? Bien. Determina la aceleración centrípeta que posee. Para calcular la aceleración centrípeta, tenemos que la frecuencia de 300 revoluciones por minuto, pasarlo a radianes sobre segundo. Para pasar de revoluciones por minuto a radianes por segundo, jóvenes, multiplicamos por 2 pi sobre 60. 60 va 1, 60 va 5. 5 por 2, 10. 10 pi radianes sobre segundo. De donde la velocidad angular al cuadrado por el radio es una de las formas de calcular la aceleración centrípeta. Entonces, velocidad angular, ya lo tengo 10 pi al cuadrado por el radio, que vale 2. Entonces, desarrollando esto me sale 100 pi cuadrado por 2, que será 200 pi cuadrados, pies sobre segundo al cuadrado, p de pies. Okay. Muy bien, jóvenes. Eso sigue el avance de este tema de movimiento circular uniformemente variado, 1, en el cual nosotros tenemos que tener en consideración, en primer lugar, el aspecto teórico de cuando el cuerpo se está moviendo con velocidad angular inicial 0 o con velocidad angular inicial diferente de 0. Si parte de reposo, entonces simple y llanamente su velocidad angular inicial será 0. Si no parte del reposo, entonces simple y llanamente no. Si velocidad tangencial es 0, velocidad angular también es 0, ¿no? Por eso acá velocidad angular inicial 0. Y la parte más importante es que usted tiene que hacer su formulario. Estas fórmulas que aparecen acá, usted tiene que escribirlo tantas veces sean necesarios hasta que deje de repente ya de escribirse, si no estén trasladados en la parte de su unidad cerebral. ¿Ok? Acá es sobre 2. Acá es sobre 2. Muy bien.
Eso ha sido la clase de hoy, jóvenes. Espero que con esto ustedes puedan absorber la tarea de forma correcta, de forma pertinente, ¿ok? Muy bien. Entonces será hasta la próxima clase. Muy buenos días con todos.